tanto que no tenían lugar para almacenar sus bienes. Ya usted conoce la historia, ¿verdad? Lo que él decidió hacer. Pero luego en el verso 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Yo sigo pensando en mayordomía cristiana, mayordomía integral de la vida. El domingo próximo interrumpiremos, pero continuaremos después. Esta mañana quisiera que pensáramos en reconocer quién es el dueño de tu dinero y de mi dinero. El misionero tenía como 35, 38 años de edad, un misionero joven, y regresó a su país a descansar acá a los Estados Unidos, a descansar un tiempo y a visitar a las iglesias y a las personas que le apoyaban financieramente, y fue a visitar al señor Jackson porque era una de las personas que siempre le apoyaba en el ministerio de ser misionero en otro país. Cuando llegó a la oficina del señor Jackson, le hizo preguntas: ¿cómo estás? ¿Cómo está el trabajo en el campo? Y le contó todo lo que Dios estaba haciendo. Y después de hablar del campo misionero y de las experiencias con los nuevos convertidos, oraron juntos. Se inclinaron los dos y oraron juntos, el misionero por el señor Jackson y el señor Jackson por el misionero. Y al terminar, el señor Jackson sacó su chequera y hizo un cheque para su ministerio en el extranjero, un cheque por $50,000. Eso es mucho dinero, le dijo el misionero. Para nada. El negocio ha estado muy bien y mi trabajo es ayudarte. Y lo puedo costear, le contestó Mr. Jackson. Además, tus necesidades son muy grandes y tu trabajo es vital. Es mi manera de ayudarte a ganar almas perdidas para el maestro, le contestó el señor Jackson. Aún tenía la palabra en la boca cuando la secretaria del señor Jackson entró muy disturbada, diciéndole: tienes una llamada en la línea y es mejor que la tomes. Mientras él hablaba por teléfono, el misionero miraba por los cristales los edificios de aquella gran empresa y el esfuerzo de años de trabajo que había costado a esa familia Jackson. Miró el rostro del Señor mientras hablaba, disturbarse demasiado, diciendo y oyendo sin querer, le oyó decir: ¿estás seguro que es tan grave así? Según le hayan contestado en la línea, el señor Jackson dijo: ok, llama a la junta a una reunión de emergencia inmediatamente y te miro abajo en 5 minutos. Cuando aquel empresario colgó el teléfono, el misionero le dijo: disculpe que me meta, pero se oye y se ve muy mal. ¿Hay algún problema? Eso es poco, le dijo el señor Jackson. Ahora mismo necesito de tus oraciones. La persona que habló es el jefe principal de finanzas, llamándome con noticias muy sombrías. Tal parece que todo el envío de hules desde Sudamérica ha sido totalmente destruido. Y añadió: y nuestro seguro internacional no cubre ese tipo de pérdida, y sin esos hules la producción de la próxima temporada se reducirá a un 90%. Luego añadió: eso nos dejará fuera del negocio. El misionero le dijo que lo sentía y que aparte de sus oraciones, ¿qué más podía hacer? El señor Jackson le contestó: te tengo que pedir que me devuelvas el cheque que te di. Por supuesto, dijo el misionero, yo lo entiendo. Y al recibir el cheque, aquel empresario lo rompió en dos y lo tiró a la basura. Y luego, sin decir una palabra, sacó de nuevo su chequera, la abrió y escribió otro cheque y estiró la mano sobre el escritorio y se lo dio al misionero. Muy sorprendido, el misionero miró al nuevo cheque y se palideció. Palideció.
Era un cheque de $100,000. No entiendo, le dijo, me pediste que te regresara un cheque de 50,000 cuando recibiste la mala noticia y ahora me estás dando uno doble. El señor Jackson se inclinó un poco hacia él, poniendo su mentón en la mano, y le dijo, tienes razón. Acabo de recibir esa terrible noticia. Humanamente hablando, no puedo hacer nada para arreglar ese problema. Por lo tanto, ahora es un asunto entre el Señor y yo. Solo quiero que Él sepa en quién y en dónde tengo mi confianza. ¿Se me oyó? Solo quiero que Él sepa en dónde y en quién tengo mi confianza. Y yo digo, esa es fe. En medio de una noticia devastadora que lo pone a cualquiera en bancarrota, retirar 50,000 y dar 100,000 es una tontería. Pero él dijo, es un asunto entre él y yo ahora. Yo solo quiero que él sepa en quién tengo mi confianza. Yo dudo que mi fe sea así, hermanos. ¿Lo es la suya? ¿Cómo es su fe en medio de una pérdida tan grande? Si alguna vez vamos a estar en lo correcto, necesitamos entender lo que el señor Jackson entendió. Él tenía el marco de referencia mayor, o como dicen en inglés, he had the big picture. Él tenía todo completo en su mente. En realidad, no somos dueños de nada. Todo es de Dios. Y eso es lo que el señor Jackson entendía, y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Que Él es el dueño de todo. Tú y yo no somos dueños de nada. Igual que el rey Salomón, el antiguo rey Salomón, también lo entendió el señor Jackson. Un día llegamos a este mundo sin nada, como al llegar a un hotel, y luego salimos de ese hotel, salimos de este mundo en otro día, sin nada. Y todas las cosas que hay en medio de ese día que llegamos al día que salimos es simplemente un préstamo. Llegas a un hotel sin nada y usas todo lo que hay en el hotel, en el cuarto que has rentado, aunque no es tuyo, pero es un préstamo. Y el día que check out del hotel sales sin nada, solo con lo que llegaste. Así llegamos a este mundo un día y salimos en otro. Y todo lo del medio es un préstamo. El señor Jackson lo entendió, Salomón el antiguo lo entendió, y tú y yo necesitamos entender eso para poder vivir una vida más saludable. Y aquí lo que la Biblia nos dice sobre quién es el dueño, ya te lo dije en la primera meditación que tuvimos, te lo voy a volver a repetir, total es gratis. Amén. La Biblia dice claramente que Dios es el dueño absoluto de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice el Salmo 24:1. Las Escrituras aún revelan cosas específicas de que Dios es propiedad de todas las cosas. Levíticos 25:23 lo identifica como el dueño de la tierra, diciendo, la tierra no será vendida a perpetuidad porque la tierra mía es. Ageo 2:8 nos revela lo siguiente, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Y en el Salmo 50, verso 10, el Señor nos dice, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. ¿Te fijas? Tierras, ganados, plata, oro, todo es del Señor. A la luz de esto, déjenme compartir con ustedes lo que he aprendido también. Lo que hay en la Biblia, lo que enseña la Biblia, por lo menos un poco de esa enseñanza que tenemos en este sagrado libro sobre lo que implica que Dios es dueño de mi dinero y del tuyo. Primero, aquí una vez que nos damos cuenta que todo lo que tenemos
es de Dios, entonces la pregunta es una de mayordomía. ¿Cómo voy a tratar lo que no es mío? ¿Cómo voy a cuidar lo que no es mío? ¿Cómo voy a distribuir lo que no es mío? Es una pregunta de mayordomía. ¿Qué vamos a hacer con nuestro dinero? Los cristianos serios siempre se han dado cuenta de que deben de dar una porción de su dinero a causas cristianas. Y con el tiempo me he convencido y he llegado a creer que hay por lo menos 3 grandes principios para el dar cristiano. Y le comparto estos principios. El primero, Dios espera que demos de nuestras primicias, o sea, de lo primero, no de lo que me sobra. Lo que vayas a dar tiene que ser de lo primero. ¿Qué quiere decir eso? Dar las primicias se enseña en las Escrituras a partir del Antiguo Testamento y hay referencias en el Nuevo Testamento. Dios no quiere, nunca ha querido las sobras. Él no es limosnero. Amén. Él es el dueño y Él quiere las primicias de todo. Lo enseña el Antiguo Testamento y hay muchas referencias en el Nuevo al respecto. Además, estas primicias deben ser sin mancha, las mejores disponibles que puedas tener. En pocas palabras, la idea era que lo primero y lo mejor siempre le pertenece a Dios. Siempre le pertenece a Dios. Lo primero y lo mejor siempre es de Dios. ¿Se acuerdan de aquella historia de Caín y Adán y Abel? Cuando los dos muchachos aprendieron lo mismo. Conocieron lo que poco mucho de Dios, lo mismo lo conocieron y aprendieron por Adán y Eva que tenían que traer ofrendas al Señor y los dos trajeron su ofrenda. Dice la Biblia que Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. ¿Por qué? Porque Abel le trajo de los primogénitos del ganado, lo primero. Pero dice allí la Biblia en Génesis 3 que corriendo el tiempo, Génesis 4, corriendo el tiempo, Caín le trajo de las cosechas. O sea que dejó pasar tiempo, hizo negocio, vio lo que tenía, vio lo que podía almacenar y lo que podía echar mano y trajo ofrendas al Señor y el Señor se las rechazó. Y a Caín no le gustó eso y mató a su hermano Abel. Cuando la decisión la tomó Dios. ¿Se fija? Lo primero y lo mejor le pertenecen a Dios. Y hay muchas referencias. Yo no tengo el tiempo para leérselas todas aquí, pero le doy algunas para que usted las cheque si las quiere apuntar. Éxodo 13, 2 y 12. Éxodo 22, 29. Levíticos 2, 12 al 16. Deuteronomio 18, 4. Jeremías 2, 3. Romanos 8, 23. 1 Corintios 15, 20, 23. En fin, hay muchas otras referencias que indican que lo primero y lo mejor siempre son de Dios. Por eso cuando damos nosotros al Señor lo que damos, debemos de preguntarnos, ¿es lo primero y es lo mejor? El dar cristiano está en su mejor momento cuando este principio es tenido en cuenta. Cuando tú vas a dar y lo haces de esta manera, dándole las primicias y dándole lo mejor, es la mejor manera en que se está dando cualquier dinero. Además de las referencias de las Escrituras que le mencioné, hay otro pasaje que se ha convertido en órdenes de marcha, por lo menos para mí, para mi vida. Es Proverbios 3, 9 a 10. Que dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias, con lo primero, ¿se fija? Con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros o tus bodegas o tu cuenta de cheques con abundancia, y tus lagares reposarán de mosto. ¿Se fija? Honra al Señor con tus bienes, pero con lo primero. Ese es un verso que ha sido una orden de marcha para mí durante muchos años. Ya, hace años en mi familia tomamos la decisión de dar a Dios lo primero, y con eso quiero decir
que recibe la primera parte de mis ingresos, no los últimos, no los de medias, la primera parte de mis ingresos. Yo no gasto ningún dinero antes de haber apartado para el Señor. No hago mis gastos antes, y si me quedó doy al Señor. Eso significan las primicias. ¿Se fija? No hago los pagos, ni gastos, y si me queda le doy a Dios. No hago eso. Hace años ya que hago eso yo. Lo hacemos en casa. Una vez se los enseñé aquí también. No es así que se debe de dar. Hacer todos los gastos, y si me quedó para el Señor. Entonces le estás dando las obras y lo que sea. Y Dios, como a Caín, también lo rechaza, no lo aprueba. No es así, y no debería de ser así para ningún hijo del Señor. Eso demanda entonces que tú te organices y que planees cómo vas a usar tu dinero, haciendo un presupuesto de gastos y sometiéndote a ese presupuesto. Pero si hay un desorden en tus finanzas, nunca podrás darle al Señor lo primero y lo mejor. Siempre otros y otras cosas tendrán prioridad sobre tus ingresos. Amas al Señor y quisieras honrarlo con lo primero y lo mejor, pero porque hay un desorden en tu vida financiera, no puedes hacer eso. Y si tú quieres darle al Señor lo primero y las primicias, vas a tener que organizarte y haciendo un presupuesto de gastos, viendo lo que entra, viendo lo que sale y sometiéndote a ello. De lo contrario, nunca ordenarás tu vida financiera. Pastor, ¿y eso cómo se hace? Muchos pagan mucho dinero para hacer un presupuesto. Yo no soy experto en eso, yo no soy economista, ni sé mucho de finanzas, yo tengo problemas económicos también, pero he aprendido a hacer presupuestos. La lucha es en someterme a ellos. Y cuando me he sometido, mira, hay libertad. Si en algo te puedo ayudar, habla conmigo. Podemos hacer algo. Entonces, el primer principio es que Dios espera que demos de nuestras primicias. Recuerda, Dios es el dueño de todo. Di conmigo, dueño de todo. Quizás creciste en una iglesia donde aprendiste a dar limosnas. Dios no es limosnero, amén. Y ahora te voy a decir cómo la Biblia dice que demos limosna. Pero el Señor no es limosnero. Él es el dueño de todo, y de todo lo que Él nos da, nosotros damos. Nunca damos de lo que es nuestro, porque todo es de Dios. Segundo principio, dar debe ser una experiencia de gozo. Dar debe ser una experiencia de gozo. ¿Alguien alguna vez te ha dado algo con una mueca de tristeza? ¿Alguna vez viste que se te dio algo y la persona que te dio estaba medio, te lo doy pero no quiero dártelo, tengo que hacerlo? Tú sabías que realmente no quería hacerlo, pero alguien más lo obligó a hacerlo. Quizás de niños, tu mamá o tu papá obligó a tu hermano mayor o menor a que te diera algo para compartir, quizás el helado contigo, o el pan, en fin, qué sé yo, lo que haya sido, pero no querían hacerlo. O quizás en tu trabajo o en tu línea de vida que tienes, fue en algún cliente deshonesto, algún juez tuvo que fallar a tu favor y tuviste que recibir alguna suma a fuerzas porque no se te quería pagar. En fin, tú sabes ese sentimiento de recibir algo, pero no con el gusto y la alegría del que te lo está dando. Aún en el trabajo quizás recibes bonos o una comisión y el patrón hasta se molesta el día que comparte las comisiones y los bonos porque lo está dando de mala gana. Claro, tú terminaste recibiendo el dinero, pero te fuiste ahí sintiéndote muy mal y aún con ganas de darte un baño de agua helada, molesto. Si usted ha tenido esa experiencia de recibir algo de mala gana, óigame bien, si usted ha tenido esa experiencia de haber recibido algo de mala gana, entonces usted se puede imaginar cómo se siente Dios cuando sus hijos, los que Él ha dotado con su propia vida, son demasiado egoístas para compartir con los demás y con Él mismo. Este es el punto.
Dios nos ha dado para que podamos dar. Óigalo bien. Dios nos ha dado para que podamos dar. Y cuando no somos capaces de entender esto, rompemos el corazón de Dios. El corazón de nuestro Padre. Porque si hay una cosa que el Señor ha hecho con nosotros, es estirar su mano para darnos, para darnos, para darnos. Y cuando nosotros somos egoístas y mezquinos en no darle a Él con gozo y alegría, rompemos su corazón. Pablo abrió la ventana a la mente de Dios de esta manera en 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Se fija? Dios ama al dador alegre. Que no me motive tanto la necesidad que tiene la persona, sino la actitud que toma Dios cuando yo doy. Y a Dios le agrada cuando sus hijos dan lo que debe a quien se lo den, lo dan con alegría, con gozo, porque el dar debe de ser una experiencia de gozo, de alegría, sin importar el monto de lo que estamos dando. Quizás tú has recibido alguna prueba, alguien ha venido quizás a tu casa o se te ha presentado una necesidad y estás siendo probado en que al conocer la necesidad tú sabes que tienes que dar. Hubo una persona, cuenta que vinieron dos personas religiosas, sea un misionero y un amigo a recaudar fondos a su región, y él los tuvo que hospedar porque no tenían dinero, y él los hospedó en su casa, y cada noche que regresaban de haber andado visitando iglesias y compartiendo cómo les fue, dice, nadie se ha comprometido a ayudarnos en el ministerio. Y eso le causaba dolor a él, y pasaba otro día y era la misma historia, y al final de las 2 semanas estas dos personas tuvieron que irse, y esa persona que fue el que les hospedó se sentía con la obligación de él darles, y él sintió que estaba siendo probado por Dios. Esas personas tenían un ministerio real, él las conocía, y él no había ofrecido ninguna ayuda de apoyo al ministerio, y él sentía que Dios le estaba probando para suplir esa necesidad de ellos. Finalmente él pasó la prueba. Antes de irse les extendió un cheque considerable, y viendo mal la situación económica que él estaba, y les ayudó. Y él dice, le gané al diablo en su mismo juego. A través de los años, uno mejora mucho en esa área si tú te mantienes haciéndolo. Quizás la primera vez que se te dé la prueba de que alguien, sabes que alguien necesita y tú puedes hacerlo, quizás no lo vas a hacer con mucho gozo y alegría, pero si te mantienes dando, pasando esos exámenes de prueba que vienen, con el tiempo darás con gozo y con alegría si te mantienes dándolos. A veces yo he sido muy egoísta y codicioso, y Dios trata conmigo al respecto, pero he mejorado mucho y disfruto más cuando lo he dado con gozo y alegría. Y un pequeño truco que algunos han usado y que les ha ayudado bastante y nos podría ayudar a nosotros cuando hay que ayudarle a otros, principalmente en esos días financieramente fuertes y que te sientes tacaño, porque no encuentro otra palabra, te sientes tacaño en compartir para las necesidades de los demás. Y es que estas personas dicen que le han ganado al diablo en su juego haciendo esto. Se ponen a orar cuando ven la necesidad de Juan González, por ejemplo. Se ponen a orar con cuánto ayudarle a Juan González. Y una vez que han determinado cuánto van a dar, sienten que el diablo viene y los tienta y les dice, vaya, has decidido mucho dinero, ¿por qué no das la mitad o un cuarto de lo que has decidido dar, de lo que han planeado dar? Y dice que en ese momento ellos deciden dar el doble, y que les ha funcionado de maravilla. Ese pequeño método, truco, funciona si tú lo pones en práctica. Si tú crees que $100 es mucho y sientes esa voz, no tienes ese dinero, dóblalo y verás que esa voz se te va.
no solo en ese momento, pero en las próximas veces que venga, se te va. Porque una vez que determinas dar lo que tú tienes, ya no eres esclavo de lo que tienes. Y mientras lo tienes, te esclaviza para no darlo. Piensa, Dios espera que demos de las primicias, no de las obras. Segundo, Dios espera que demos y que sea una experiencia gozosa. Tercero, debemos dar como se nos ha dado. Debemos dar como se nos ha dado. Otro principio. A Dios no espera que demos lo que no tenemos. Dios no te pide que des lo que no tienes. Él espera que des lo que Él mismo te ha dado. Y Dios espera que demos eso. No hay lugar en el dar cristiano para la competencia o para la comparación con otros. Cada dádiva cristiana es una experiencia personal basada en la capacidad financiera de cada uno de nosotros. No se nos pide dar lo que no tenemos. Dios va a pedirnos que demos de lo mismo que Él nos ha dado y de lo que tenemos. Desde los primeros días Dios puso los márgenes para esa discrepancia de economía entre su pueblo. En los tiempos del Antiguo Testamento, los judíos mejor calzados, por así decirlo, debían traer un cordero de sacrificio, o sea, los que mejor podían. Debían de dar un cordero de sacrificio. Mientras que los seguidores más pobres se les permitía llevar ofrendas menos costosas como palomas, tórtolas, harinas, granos. Todos tenían que dar algo, pero Dios les pedía que dieran lo que tenían, no lo que no tenían. Por eso el que tenía más se le pedía que diera más, al que tenía menos se le pedía que diera menos, pero todos tenían que dar. Y Dios no va a pedirte que des lo que tú no tienes. Pero si tienes poco, aún de eso poco, Dios te pedirá que des. Ese es el punto. Piense conmigo en Mateo capítulo 6. El capítulo habla de cuándo. ¿Cuándo? En 3 ocasiones diferentes en ese capítulo Jesús dice cuándo, al referirse a disciplinas cristianas de dar, orar y ayunar. En cada caso da a sus seguidores instrucciones de cómo dar, cómo orar y cómo ayunar. Y curiosamente Jesús hace un punto fuerte en la naturaleza personal, privada de cada una de esas disciplinas. Por ejemplo, dice, cuando ores, métete al closet. Ora en secreto a tu Padre y Él te recompensará en público. Cuando ayunes, lava tu cara. No parezcas con cara lánguida ante los demás para mostrarles que estás ayunando, que ni se den cuenta que estás ayunando. Y cuando des, bueno, mejor te lo leo. 6:2-4. Dice así. Cuando pues des limosna, ¿te fijas? ¿Para quién es la limosna? No para Dios. Fíjate. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. En otras palabras, si le vas a dar $20 al mendigo de la esquina, que nadie lo sepa. Eso es lo que quiere decir. Si Juan González viene con una necesidad a ti, que nadie sepa que le estás dando dinero a Juan González. Eso es lo que quiere decir. El diezmo sí se cuenta, el diezmo alguien sabe cuántos diezmos están entrando. Se ve en el Antiguo Testamento porque tenía que haber una sabia distribución de los diezmos para el templo, para los pobres y para los extranjeros. Entonces se tenía que hacer un recuento. Nehemías hizo firmar al pueblo de que se comprometían para dar sus diezmos para el sostén del ministerio del templo y de los levitas. Ese sí se tiene que contar. Alguien sabe de eso. Pero de tus limosnas a los demás, a los pobres,
O cuando tú le vas a dar a alguien, nadie tiene que saber que tú le estás dando a alguien. Por eso dice Jesús, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea que nadie tiene que darse cuenta que tú estás siendo generoso con los demás. Pero claro, estos hipócritas fariseos, ellos le daban a una viuda o a un pobre y decían, vengan, miren lo que voy a hacer. Y tocaban trompeta y todo, y con trompetas y piopos le daban una miseria a un pobre de la calle. Por eso Jesús les dice, hipócritas, yo no quiero ser hipócrita. Tú, ya sabías, ya estás de acuerdo conmigo. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Te fijas? Se nos pide que demos. Sí hay un espacio para la limosna. Es palabra fea, pero es así dice. Y una limosna es simplemente una ayuda a alguien que no te lo va a regresar, a alguien que no te lo puede pagar, a alguien que se lo da. Si a propósito, lo he dicho otras veces y se lo repito hoy, en nuestros gastos mensuales debería de haber una partida para los pobres. Deberíamos de añadir 10, 15, 20, 50, según podamos, para dárselo a los pobres. ¿Y quiénes son, pastor? Búscalo. Hay pobres en tu alrededor. Eso te librará de las tenazas del materialismo. Te librará. Serás menos mezquino y tú serás señor de tus posesiones. Y no dejarás que las posesiones te posean a ti. En tu lista de gastos incluye ayuda a los demás. Si no quieres poner la palabra limosna, ni a mí me gusta, pero ponle ayuda a los demás. Y busca a alguien que lo necesita. No preguntes por qué está en la situación en que está. Dáselo. Esa persona alguna vez estuvo bien, como tú lo estás ahora. Y nadie dice que tú no podrás estar como esa persona lo está. Conocí a un hombre aquí en Aurora. Perdió su familia, perdió su trabajo, lo perdió todo. Y a raíz de eso se tomó una copa. No era un borracho, se tomó una copa. Y una copa lo llevó a otra copa, y así hasta convertirse en un borracho. Y el alcohol lo llevó a perder la familia. Y terminó en el Rescue Mission de Aurora, viviendo de la asistencia social de la Rescue Mission. Dice, lo tenía bien, tenía muy buena casa. Perdí el trabajo y lo perdí todo. ¿Quién dice que eso no nos puede pasar a ti y a mí? ¿Quién asegura que en la posición buena en que tú estás hoy no lo podrás perder? Por eso, si vas a darle a alguien y trae mal olor al alcohol, sí, quizás se lo tome, porque a lo mejor es lo único que le cae bien. No estoy probando su borrachera, pero tú dale, siempre pensando que quizás te estás haciendo un bien tú mismo. Piensa. Además, el ejemplo que le estás dando a aquellos familiares tuyos más pequeños que te van a ver. Cuando he podido hacer eso, simplemente he dicho gracias, Señor, que no estoy en esa situación. Porque podría bien estar yo. ¿Sabías tú que un tiempo yo no tuve casa, ni apartamento, ni nada? Y que vivía a la merced de un hermano de la iglesia. Sin casa, sin carro y sin trabajo. Y lo había perdido todo. Y un hermano de buen corazón no se preocupó, hermano, ven hacia aquí. Hay un lugar, todo un año y medio, sin nada. Así es que no digas que eso a ti no te va a pasar, porque quizás ya empezó a pasar. Pero cuando lo hagas, cuando le tiendas tu mano a alguien, nadie lo tiene que saber. Eso es lo que significa esa cosa. Das tu diezmo a la iglesia, alguien lo sabe, te lo aseguro. Alguien lo sabe porque es necesario que alguien lo sepa.
por la contabilidad y los gastos del templo y todo, pero lo que tú haces en la calle, aún lo que diste para el piano, los demás no tienen que saber lo que tú estás dando. Piensa. Y puesto que dar nunca debe hacerse para reconocimiento humano o alabanza, el único que queda para complacer es a Dios. Él no ve solo el monto que das, Él ve la motivación con la que lo das. Él ve la actitud con la que lo das. Él ve esas cosas que los demás no alcanzan a ver y que quizás ni tú mismo te das cuenta porque lo estás dando. A Él no le importa cuántos dólares das comparado con alguien más. Pablo lo dijo bien en 1 Corintios 16, 1 al 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, para los creyentes. Estos santos eran creyentes de la región de Judea que había pasado una hambruna y que estaban realmente muriéndose de hambre. Avisó a las iglesias de Grecia y de Galacia de la triste situación de los creyentes en Judea, y todas las iglesias se pusieron a colectar una ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Esos son los santos de los que habla 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, porque se reunían cada primer día de la semana, el domingo, dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo, cada uno aparte, que nadie los demás sepan. Se fija, no está hablando de las ofrendas que se recogían en el tiempo de la adoración, era una ofrenda especial para los pobres. Dice: ponga algo aparte. Ponga aparte algo según haya prosperado. Se fija, el diezmo es el diezmo, punto. Pero esta ofrenda es según haya prosperado, porque iba a ser para suplir necesidades de los demás, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Porque nada más con una que se recoja, la de los diezmos con las que se adora al Señor en ese momento, ya una ofrenda para los pobres no se tiene que recoger en público. Póngala aparte, guárdala, y cuando yo llegue entonces se entrega, pero que nadie sepa lo que se está dando. Pablo lo está poniendo de esa manera, y creo que de esa manera es. Hace muchos años aquí no recogemos ofrenda para los pobres, pero sí les damos, porque aquí solo se recoge una ofrenda para el Señor. Lo recogemos aparte para alguien que lo necesita de manera individual. Entonces piensen, 3 grandes principios para dar. Dios ama al dador alegre, y en la siguiente meditación vamos a compartir ejemplos de dadores alegres que dieron con alegría. Pero mientras tengan en mente estos principios, Dios espera que des de las primicias y no de las obras. Y las primicias es lo primero y lo mejor, ¿cierto? Segundo, el dar debe de ser una experiencia de gozo. Debe causarte gozo dar, porque Dios ama al dador alegre, y esos ejemplos verás que te van a ayudar. En tercer lugar, debemos dar como se nos ha dado. En otras palabras, tratar a los demás como Dios me ha tratado a mí. Darle a los demás que lo necesitan como Dios me ha dado a mí. Igual, yo hoy hacía un recuento de los daños, pero no, esa es una película. Hacía un recuento de cómo Dios me ha bendecido. Y recordaba años atrás, hermanos, cuando el mismo pantalón me lo puse por 5 meses. Siempre, y el mismo zapato por meses. Y frijoles con carne. El gorgojo que iba dentro del frijol. Todos los días, 2-3 veces por día. Cuando meses dormí en el piso porque no tenía un colchón. Cuando oía a la madre llorar porque no tenía para darle a sus hijos. Cuando las axilas dolían porque no había un desodorante. En fin. Ahora sí podía ver hasta aquí, hijo seco. Aún allá en pobreza. Era un niño feliz, era un joven feliz, con muchos sueños y muchas aspiraciones, y hoy me has dado tanto que se me ha olvidado lo de aquello, y ahora lo recuerdo solo para alabar, para decir que Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas.
darle a los demás como Él me ha dado. Por eso te pregunto, ¿quién es el dueño de tu dinero? Terminando, la sociedad dice, es mejor recibir que dar. Pero las Escrituras dicen, es mejor dar que recibir. Padre, estamos muy agradecidos por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra que siempre la usas para hablarnos, para instruirnos, para exhortarnos a superar, a avanzar, a crecer en esto de dar. Gracias porque en ella nos enseñas cómo dar y cómo esperas que demos nosotros, tus hijos, y que te imitemos, porque tú eres un Dios sumamente generoso. Gracias, Señor, por tu palabra. Aplícala a nuestras vidas, aplícala, Señor, a nuestros corazones, y que esta vida siempre se ajuste a lo que leemos y entendemos. Quizás algunos de nosotros luchamos con esta idea de que es nuestro, que me ha costado. Ayúdanos a entender que aún nuestra propia vida es un regalo de lo alto. Y todo lo que conlleva tener vida es un regalo de lo alto. Gracias. Ayúdanos, Señor, a ser buenos imitadores tuyos como hijos amados y poder dar a ti. Y que este dar sea una expresión y experiencia de gozo, que también podamos dar a otros como tú nos has dado. Gracias, Señor. Así con nuestro rostro inclinado, no te voy a pedir que hagas nada. O sea, que te pongas de pie o te levantes. Oyes la voz de Dios. ¿Sabes lo que tienes que hacer o lo que te está pidiendo que hagas? Hazlo. Determina hacerlo. Tú sabes lo que tienes que hacer. El que da al pobre presta al Señor, dice el proverbio de la Biblia. Cuando damos a un pobre, el Señor nos lo paga, dice la Biblia. Cuando tendemos la mano, el Señor nos recompensa, dice la Biblia. Cuando le damos a Él lo primero, Él pone su aprobación y su bendición en el resto que nos queda. Aunque no lo des de gozo y de alegría, si tú te mantienes haciéndolo, Él empieza a cambiar tu corazón hasta que llega a ser una experiencia de gozo el darle al Señor. Cualquiera sea esa lucha que tú tienes allí, preséntasela al Señor y dile: Señor, ayúdame, yo tengo serios problemas en esto, Señor, ayúdame. Él está aquí en medio de nosotros. Padre, muchas gracias. Gracias por lo que estás haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Quisiera la gloria y la honra por Cristo Jesús. También, Señor, pedimos por esta anticipada celebración que tenemos,